poderoso que el presidente de Francia. Es decir, que las cosas que él dominaba le daba más poder que el presidente de Venezuela y que el presidente de Francia. No vamos a mencionar otros presidentes porque la equiparación ha sido con presidentes muy poderosos, no con presidentes que tienen una influencia pues limitada al ámbito de sus respectivos países, sino que también tienen incidencia internacional. Entonces, hay siempre la especulación de que el Chapo Guzmán, que no es un joven, tiene 56 años de edad, que el Chapo Guzmán se movía como pudo hacerlo porque había con él connivencia con las autoridades y que los planes de búsqueda eran ficticios, que siempre de lo que se trató fue de jugar con la opinión pública. ¿Por qué es tan difícil atrapar a un hombre que se sabe en qué entorno se mueve? Se mueve en Guatemala, que se mueve en Honduras y en México, que tiene pues esta incidencia con un cártel que ha llegado a tener ramificaciones hasta en Australia. Entonces, ahora, pues, en una acción entre las autoridades mexicanas y autoridades norteamericanas, se lleva a cabo todo un operativo de inteligencia que concluye con la captura pacífica, con la captura de manera mansa de el Chapo Guzmán. De inmediato, esto es un punto a favor de dos presidentes, de Enrique Peña Nieto, el presidente de México, y del presidente Barack Obama, porque tan poderoso es este hombre que su captura tiene un impacto político. En el caso de Enrique Peña Nieto, él ahora tiene un banderín. Cuando llegó al poder, en México se definió como un objetivo el apresamiento de 122 criminales dedicados al narcotráfico. Y con el Chapo Guzmán, el gobierno ahora habla de que ha atrapado 77. Y entre los 77, el más importante, el más buscado, el más emblemático, que es el Chapo Guzmán. Está pedido en extradición en Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los estados que los reclama, de 10 que los reclaman, porque en todos tiene expedientes muy voluminosos, que es Chicago, pues ahí se le acusa de distribuir entre 1.500 y 2.000 kilogramos de cocaína al mes. Entonces, es una organización muy poderosa. Uno sabe que con un hecho como este no se detiene al narcotráfico, que con un golpe como este el narcotráfico no va a dejar de seguir existiendo, porque todos estos individuos son sustituidos y aparecen sustitutos, y a veces sustitutos mucho más peligrosos que los capturados. Ahora resulta que después de ser Pablo Escobar Gaviria el narcotraficante de mayor poder que tuvo el mundo en algún momento, resulta que Pablo Escobar Gaviria es un niño de teta frente a lo que desarrolló el Chapo Guzmán. Y después puede venir uno o que supere al Chapo Guzmán o que lo iguale. ¿Por qué? Porque mientras exista narcotráfico, entonces van a existir los individuos que lo practican y que asumen la cabeza del negocio a fuego y sangre. Entonces se ha producido esta captura del Chapo Guzmán, una victoria política inmediata, pero que lamentablemente deja intacta la estructura del narcotráfico. El papel de la economía del narcotráfico en el mundo es un papel que
presenta a las grandes economías en un rol muy hipócrita. ¿Por qué? Porque termina todo este dinero, pese a los controles que tiene hoy el sistema bancario internacional, el dinero que maneja el narcotráfico, que si son 800,000 millones de dólares al mes, el dinero que maneja el narcotráfico es considerado como la sangría de la economía mundial. Entonces, perseguimos al narcotráfico, perseguimos a los narcotraficantes, pero en definitiva, la economía del mundo termina operando de manera activa porque tiene un flujo de efectivo proveniente del narcotráfico. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Son las 7:15 minutos. En el plano político local, ayer se produjeron varias actividades y acontecimientos. Si vemos hacia el Partido Revolucionario Dominicano y hacia el otro sector, pues mientras en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, pues se escogían a los representantes de los frentes de masas del PRD, a los que van a dirigir las políticas del PRD hacia los respectivos centros de masa en una actividad que fue muy ordenada, encabezada por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano. De manera paralela se llevaba a cabo otra actividad en el Club Los Prados, que ojalá el don César Cedeño hable con sus amigos de la Convergencia y les pida por favor que de vez en cuando busquen otro lugar, porque cuando los lugares se toman como símbolo de un partido político, lo que es un club social donde hay integrantes de todas las corrientes políticas y gente de distintos niveles de la sociedad. Estamos hablando de un club de clase media que tiene a todo el mundo allí y se ha manejado siempre como una entidad muy, muy abierta, donde la gente puede hacer vida social con seguridad, buenos precios, muchísimas opciones para una persona ir con su familia, gasta poco y tiene distintas opciones para las distintas edades. Entonces, ese es un club social y ese es su papel. Y si esa entidad termina en el imaginario de la gente asociada de manera permanente con una facción o con un grupo, eso le termina haciendo mucho daño al club como tal, mucho daño. Incluso aquí en la República Dominicana hay lugares privados que han caído por eso. La primera iniciativa con cierta categoría de un lugar para el expendio, la degustación de vinos en la República Dominicana, muy bien ubicado, fracasó porque se le terminó identificando con un sector. Me refiero al caso de Punto y Corcho. Cuando Punto y Corcho quedó identificado como el lugar donde ciertos segmentos del PRD ya desplazados del poder iban a llorar su nostalgia, etcétera, el sitio se fue degradando hasta que quebró. Y lo propio pasó con el restaurante Marocha, que ahora hubo que modificarlo, etcétera, para dar otra imagen, y creo que ni siquiera se llama así. Después que hicieron una inversión y crearon varios establecimientos así. Entonces, los sitios se salan cuando
se tienen estas identificaciones. Entonces aquí hay muchos lugares, César Cedeño. Dígale a sus amigos, por favor, miren, vamos a usar otro sitio, no solamente el Club Los Prados, porque para que la gente no se me sienta mal, los socios de este club, que no se me sientan mal, que esto es una entidad de servicio para toda la gente y para toda la corriente. Pero bueno, hay dos cosas importantes. Ojalá, Helen, que pudiéramos comunicarnos con el licenciado Aguilera, porque el licenciado Aguilera, en la actividad que se produjo en el Club Los Prados, pues presentó una encuesta, y de acuerdo con esa encuesta, el binomio Hipólito Abinader pues tendría ventaja frente a Miguel Vargas Maldonado. Y yo me pregunto, pues, ¿está Luis Abinader en la promoción de un binomio con Hipólito? ¿Está trabajando Luis Abinader para ser una figura secundaria? El que trabaja en política para ser una figura secundaria, pues la verdad es que hace muy mala inversión. Muy mala inversión. Entonces, el caso más contradictorio es el de Luis Abinader, porque Luis Abinader quiere estar en la convergencia, quiere estar articulando una opción distinta al PRD y al mismo tiempo anuncia que estará en el PRD. Eso no se puede, señores. Eso no se puede, porque eso no da éxito. Usted o está allí o está aquí. Y donde usted está, entonces usted va a trabajar con firmeza y punto. Esta es mi posición. Y por aquí es que yo me voy. Y entonces usted se pone una anteojera y empieza a trabajar en función de su objetivo y punto. Pero usted no puede tener objetivos dispersos, porque no lo termina alcanzando ninguno. Ellos tienen derecho a constituirse en una opción opositora, que la fuerza que tiene Hipólito, que la fuerza que puedan tener otros sectores, pues se agrupe en esa convergencia, y ya ellos tienen también pues una base concreta para cualquier acuerdo o cualquier negociación. Si fuera después articularse definitivamente un frente opositor que incluya al PRD, o si llegaran a un acuerdo con el PRD, la articulación de la convergencia no altera eso. O si deciden ir solo o lo que fuere. Pero usted define un camino. Lo primero que usted tiene que tener para tener éxito en la vida es definir un camino y es definir un propósito. Y entonces usted trabaja en función de ese propósito. De todas maneras, sería muy interesante que esos datos que se ofrecieron allí en este encuentro de Hipólito Mejía, Luis Abinader y la gente que les apoya a ellos en la convergencia, pues puedan ser de dominio público, la encuesta presentada por Aguilera. Por otra parte, entonces, para que alcancemos, ya sea con Mariñez o con Juan Carlos Guerra, detalles sobre la convención de ayer. Quiénes fueron los electos, aunque están publicados los nombres, pero bueno, cuál es la programación que sigue, y esta gente cuándo será juramentada, cómo prosigue el guión de la convención del Partido Revolucionario Dominicano, que está muy, muy activo por esta cuestión. Como esta convención de Miguel Vargas Maldonado estaba fijada para ayer, del PRD estaba fijada para ayer, entonces el otro sector, para no dejar a Miguel Vargas solo en el escenario, monta la actividad paralela y hace estos anuncios. Allí Hipólito Mejía habla de una alianza mafiosa, Danilo, Leonel, etcétera. Por eso es que él es un interlocutor poco confiable, porque es que es un hombre de muchas variaciones. Es un hombre de muchas variaciones en la política, porque él
después entiende, él ofende y trata de estas maneras a las personas. Para referirse, por ejemplo, a dos líderes importantes, a los dos líderes más importantes del PLD, pues ellos tienen una corporación mafiosa. Y los trata de ese modo. Para cuando los vea, entonces, viene con otra cosa. Y mire que no se lleven de esto, que esto es una cosa, etcétera. Y entonces, eso hace un interlocutor escasamente confiable. Yo creo que el gobierno de Danilo Medina tiene temas que un opositor puede trabajarlo y hacer cuestionamientos sobre esos temas del gobierno. Y el propio Leonel Fernández, que ya gobernó 3 periodos consecutivos. Esto da muchos éxitos, pero da mucho de todo. Entonces, él tiene temas y tiene elementos que una gente que tenga diferencias con él puede elaborarlas y hacer políticas y planteamientos en función de eso. Pero la cuestión esta de estos ataques personales, cuando usted ve a un político atacando de manera innecesaria, olvídese que ese político está desenfocado totalmente, porque cada cosa tiene su etapa, y esta no es una etapa, digamos, para ese tipo de manifestaciones y para ese tipo de expresiones. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el Partido Revolucionario Dominicano y con la convergencia que Hipólito Mejía tratará de que lleve el nombre de José Francisco Peña Gómez. Yo no sé si hay algún partido político que está reconocido con el nombre de alguna persona. Los partidos políticos se identifican, un partido puede ser peñagomista, pero no sé si un partido puede llevar el nombre de Peña Gómez, porque ese nombre tiene unos dueños. Entonces todas estas cosas deben estar debidamente autorizadas, y los dueños no son uno, no son dos, no son tres, sino todo el que tenga un interés directo. Con el solo hecho de que uno de los hijos lo objete, aunque otros lo apoyen, ya ahí habría problema. Pero bueno, él quiere articular un partido y presentar un partido como una opción. Ojalá que lo hiciera, señores. Ojalá que lo hiciera y que trabajaran seriamente en la creación de esta nueva opción. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, pues después de la terminación de su congreso, pues se ha acelerado en el PLD la competencia por la candidatura presidencial. Y el elemento novedoso ha sido el de la salida al ruedo de el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, presidente del Senado de la República, el doctor Reinaldo Pared Pérez, que hace 2 semanas, pues presentó el lunes hace apenas una semana, presentó su candidatura, o hizo un anuncio público de su aspiración ante medios de comunicación. Antes del anuncio de Reinaldo, en el PLD se habían producido 2 anuncios. El primero fue el de Juan Temístocles Montaz, y posteriormente, unos meses después, se produjo el anuncio del licenciado Francisco Javier García. Yo decía en mi columna de ayer que los 3 tienen un elemento común. El elemento común es que estos dirigentes importantes del Partido de Liberación Dominicana nunca antes habían presentado una aspiración presidencial de manera formal. Se habían producido intentos, pero la formalización de una aspiración presidencial, los 3 están, digamos, por primera vez en el ruedo, haciendo contacto en la maquinaria de su partido, haciendo imagen exterior,
para procurar la candidatura presidencial. En el caso del doctor Reinaldo Pared Pérez, la ventaja es que Reinaldo Pared Pérez no solo ha presentado una aspiración en función de los méritos que tiene, como los tiene Francisco, como los tiene Juan Temito Clesmontaz, no solo en función de la historia, de la trayectoria en el servicio público, como también la tienen sus compañeros, trayectoria en el servicio público, experiencia de Estado, como también la tienen sus compañeros, sino que de inmediato ha mostrado una fortaleza que no tiene precedentes en la historia política del país. Nunca antes en la historia política de la República Dominicana un candidato había salido por primera vez al ruedo con tanto respaldo. Estoy hablando de candidatos que salen por primera vez. No estoy hablando de que si usted es un presidente que ha tenido 3 periodos y bueno, y es un líder importantísimo y una figura como la que usted es, desde luego que si usted sale, usted va a salir bien respaldado. Cuando estoy hablando claro, no se había producido una situación como esta. Entonces, pero la decisión en definitiva estará en los PLDistas, en la capacidad de trabajo de cada uno de estos dirigentes para poder conquistar el mercado electoral. Lo que a mí me alegra de manera particular, es que el PLD le esté demostrando a la sociedad dominicana que tiene capacidad de renovación, que tiene capacidad de reinventarse a sí mismo, que es realmente una escuela de líderes y una escuela de presidentes.